todos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. Ahora con el tema sobre el planteamiento del problema, ese paso en la investigación que todos debemos dar. Sin más, vamos allá. Comenzamos preguntándonos qué es el planteamiento del problema. Y este no es otra cosa más que la parte de un protocolo o un proyecto de investigación, o por qué no una tesis incluso, en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a aclarar. Esto es, lo que nos interesa, lo que cuestionamos, lo que queremos realizar. El planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación que el ser humano ha desarrollado o ha querido desarrollar desde hace mucho tiempo a la fecha. Pues en él se define, se afina y se estructura de manera formal todas las ideas o la idea que mueve nuestra investigación. Sí, así es. Afinar y estructurar de manera formal la idea que nos inquieta, que nos atrae, tiene su encanto y debe comenzar con el planteamiento del problema. Al planteamiento del problema también se le conoce como la formulación del problema. Hay muchos autores que se refieren a esto como la formulación del problema y otros que se refieren como el planteamiento del problema. Para el planteamiento del problema debemos ir siempre de lo general a lo particular. Esto es, vamos a comenzar con el todo, vamos a ir partiéndolo, separándolo en partes o en capas, y vamos a ir disminuyendo esto hasta llegar a la parte indivisible, a la parte atómica, a las capas más delgadas, donde las interrogantes o las cosas que estemos descubriendo sean algo que se puede abordar y se puede resolver con el tiempo, los recursos y el conocimiento que tenemos en ese momento. No olvidemos que el planteamiento del problema nos da un enfoque, nos da el enfoque y nos obliga a centrarnos en algo muy concreto. Eso muy concreto, a la hora que lo unes con todos los otros pedacitos atómicos muy concretos, te va ayudando o te va a ayudar a resolver y a encontrar una solución al problema planteado. En términos metodológicos, el planteamiento del problema suele ser también el primer capítulo de una tesis. Sí, es tan importante que desde que lo planteas en tu protocolo de investigación hasta cuando llegas a obtener resultados y redactas tu tesis para obtener el grado de licenciatura, maestría, doctorado, tú llevas ese planteamiento del problema claro, ya más afinado, más pulido, hasta la redacción de tu tesis. Y ahí no es otra cosa más que pretender darle respuesta a la pregunta fundamental de qué fue lo que investigaste. De modo tal que el planteamiento del problema es lo que determina, lo que orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación que estamos por comenzar o bien que deseamos comenzar. En su elaboración o para su elaboración, el planteamiento del problema como tal requiere de varias fases. Son 5: identificación, valoración, formulación, definición y delimitación. Todas igual de importantes para que al final tengamos un planteamiento del problema sano, congruente, coherente y que nos ayude a llegar a donde queremos llegar. La identificación del problema implica principalmente el descubrimiento de ese tema o de esa pregunta o de ese problema que pretendemos abordar. Cuando hablamos ya de la valoración del problema, ahí lo que vamos a hacer es medir y cuantificar la pertinencia, la importancia, la relevancia. ¿Cómo? Pues identificando contexto, entorno, las particularidades del fenómeno, en fin. Al llegar a la formulación del problema, lo que vamos a hacer es tomar ese problema que ya identificamos y valoramos
y lo vamos a plantear en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global? Es una forma muy simple de plantear o de formular el problema en forma de pregunta. Cuando llegamos a la definición del problema, ahí lo que ocurre es que revisamos los antecedentes de ese tema, todo el contexto histórico, todo el marco teórico y ese tipo de detalles, las teorías, las corrientes, sobre las cuales se encuentra o se basa dicho tema o dicha cuestión que queremos atender. Y finalmente, en la delimitación del problema, ahí lo que vamos a hacer es suponer la cuestión de precisión, de detalles, de delimitación, o sea, aspectos concretos del tema que serán abordados tarde que temprano en nuestro proyecto de investigación. Una recomendación para todos. Cuando tú haces un buen planteamiento del problema y lo delimitas, surge el conjunto de objetivos. ¿Sí? Casi te lleva de la mano, es prácticamente el paso natural que después del planteamiento del problema puedas tener los elementos, o mejor dicho, tengas los elementos suficientes para construir tus objetivos tanto general como específicos. Dicho esto, aquí tenemos un par de ejemplos sobre planteamientos del problema. En el ejemplo A, se hace una serie de redacción, como ustedes lo pueden ver, que incluye todos los 5 aspectos mencionados anteriormente. Y con esto, así de breve, tenemos un planteamiento del problema. Aquí tengo un segundo ejemplo, un ejemplo B, donde una redacción entre comillas diferente hace uso de los elementos anteriormente mencionados y nos ofrece también un buen planteamiento del problema. ¿Por qué pueden llegar a ser tan distintos? Porque cada problema, cada identificación, cada conjunto de necesidades, vamos, hay demasiados elementos que hacen que esta redacción cambie o se estructure de manera diferente. Y aquí cito algo importante. Yo puedo darle el mismo problema de investigación a un grupo completo y cada una de las personas o miembros de ese grupo va a hacer un planteamiento del problema, una ejecución del proyecto y una obtención de resultados de investigación distinta. ¿Por qué? Porque involucra muchas cosas: conocimiento previo, contexto y entorno, recursos con los que cada uno de estos investigadores o alumnos cuenta, en fin. No nos extrañe encontrar una gran diversidad de planteamientos del problema en su redacción y contenido, aun cuando el problema que se está abordando es exactamente el mismo. Aquí quiero aprovechar para hacer un llamado a la acción. Todos ustedes que están escuchando y viendo este video, es indispensable y los invito a que construyan su propio planteamiento del problema. Se van a divertir, van a conocer, van a identificar de mejor manera ese objeto, ese problema que quieren resolver y sin duda van a llegar a buen término. Así que éxito en la redacción de su planteamiento del problema. Sin más por el momento, me despido pidiéndoles por favor que se suscriban al canal, que nos regalen un me gusta con ese dedito arriba. Es muy útil para nosotros y a ustedes no les cuesta nada. Y como pueden ver, ya están apareciendo los enlaces a otros interesantes videos del canal. Un saludo, hasta pronto.